esta preciosa mañana. Yo espero que cada uno de ustedes esté disfrutando de la palabra de Dios, del ambiente del Espíritu Santo. Hemos estado iniciando una enseñanza acerca de lo que es la protección, o sea, la armadura de Dios. En realidad la armadura es una protección. Y la Biblia nos enseña que para poder nosotros adquirir esa protección necesitamos ejercitar nuestras vidas en la fe. Que necesitamos ejercitar los sentidos espirituales que Dios nos da cuando recibimos su palabra. ¿Sabía usted que no solamente la Biblia nos dice que somos una nueva creación, una nueva criatura, como dice Corintios 5:17, sino que también a través de este nuevo nacimiento Dios quiere que nosotros nos entrenemos en los sentidos espirituales? La fe, la esperanza, que son los sentidos más importantes que los cristianos deben de desarrollar. ¿Por qué tenemos que desarrollar esos sentidos? Porque esos sentidos trascienden a los sentidos que nosotros tenemos para desarrollarnos sobre la tierra, los 5 sentidos normales. Por eso es que la Biblia nos enseña que mis ojos, que mis oídos, que mi nariz, que mi gusto, que mi tacto no pueden percibir las cosas espirituales. O sea, ¿por qué? Porque no podemos percibir lo espiritual, porque la Biblia nos lleva más allá de nuestros 5 sentidos. Y por eso es que necesitamos siempre, constantemente estar recibiendo la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos ejercita en los sentidos espirituales que los 5 sentidos no pueden percibir. Por eso dice la Biblia que la fe es por el oír de la palabra de nuestro Dios. Y la razón es porque como seres humanos nosotros estamos limitados. Y hay personas que no creen en lo que no ven. Y esa es la dificultad del ser humano. El ser humano siempre quiere ver para poder creer. Pero cuando venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, es lo contrario. Tenemos que aprender a creer sin ver. Y es ahí donde entramos en un ejercicio espiritual en el que tenemos que irnos desarrollando. Cuando una persona solamente cree en lo que ve, a esto se le llama el empirismo. Pero sin embargo vemos que la Biblia nos enseña que hay ojos espirituales que nos preparan para ver otra vida, para ver otro futuro, para ver otras circunstancias que nosotros humanamente no podemos percibir. Y esto para ver cosas que la Biblia dice que cosas que ojo no vio, que oído no, que ojo no vio, que oído no oyó, y que ni siquiera han pasado por la mente del hombre. Precisamente estas cosas, dice la Biblia, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman y esperan su venida. Aleluya. Entonces, el humano no percibe estas cosas humanamente, y estos sentidos hacen que nosotros cuando nacemos de nuevo comencemos a ejercitar algo que es completamente nuevo y distinto. Nacemos ustedes y yo, me imagino que van a estar de acuerdo conmigo con esto, en un mundo que no estamos acostumbrados cuando venimos a Jesús. Y tampoco nosotros creíamos que existía este mundo. Por eso algunos que a lo mejor están iniciando en la carrera espiritual se están dando cuenta de esto. Que en el nuevo nacimiento nacimos en un mundo en el que no estábamos acostumbrados. ¿Y cómo luchamos nosotros para poder entrar en este nuevo mundo al que Dios nos está llamando? Ni tampoco pensábamos, ni nos imaginábamos, ni creíamos que existía este mundo. Esa es la razón
por la que es muy interesante ser un cristiano. Esa es la razón por la que es interesantísimo comenzar a adentrarnos en estas profundidades que la Biblia, la palabra de Dios, tiene para nosotros. Cuando nosotros abrimos la Biblia nos abre una forma maravillosa el mundo que esconde detrás de todo lo que contiene la Biblia. Vemos que detrás del mundo físico, cuando venimos a la palabra de Dios, descubrimos que hay un mundo espiritual que está poblado de espíritus, según lo vemos en el capítulo 6 de los Efesios. Le recomiendo que lo lea en su casa todito. Y nos abre a nosotros este mundo que se esconde detrás del mundo físico, que está poblado de demonios, de malicias espirituales, dice la Biblia, que vagan en los aires. Por eso, en las sesiones espiritistas, esa voz que oyes no es la voz ni la de tu abuelo, ni la de tu mamá, ni la de tu tío, ni la de tu primo, sino que la Biblia dice que son demonios, son espíritus de demonios que poblan el universo, que pululan el universo, el mundo espiritual invisible que nuestros ojos no pueden ver. Nosotros físicamente no podemos ver que hay millones y millones de espíritus que vagan en los aires. La Biblia dice de seres inteligentes. Del griego es la palabra damon, que significa ser inteligente. O sea, es lo que significa la palabra demonio, un ser inteligente. Y por eso es que ellos imitan las voces. Por ejemplo, en Primera de Samuel capítulo 28 vemos un acontecimiento muy importante acerca de lo que son estos espíritus. Después de la muerte de Samuel, el rey Saúl se encontraba completamente destanteado en su vida espiritual. Al ver los ejércitos enemigos, dice la Biblia que tuvo miedo. Y como Samuel ya había muerto, no tenía a quien él tomar por consejero para que le dijera qué era lo que tenía que hacer para poder enfrentar al ejército enemigo. Pero para esto, antes de que esto sucediera, el rey Saúl había mandado matar a todas las pitonisas, a todas las brujas que había en ese tiempo, y las expulsó de la tierra de donde él reinaba. Los expulsó fuera. Y al verse desesperado, al ver que no tenía respuesta de parte de Dios, al ver al enemigo, comenzó a entrar la desesperación y comenzó a darse cuenta y comenzó él a decir: Dios ya no me contesta ni por profetas, ni por el Urim, no tengo respuesta de parte de Dios. ¿A quién voy a ir para poder adquirir respuesta? Ese tipo de encrucijadas a veces llegan a la vida del cristiano, a la vida del hombre, y luego viene: ¿a quién voy a ir? Yo quiero saber qué es lo que pasó con mis antepasados, con mis abuelos. Y entonces piensas: voy a invocar y voy a ir a visitar a una bruja. Aleluya. Y es exactamente lo que le sucedió a el rey Saúl. No a un mundano, no a una persona que no conocía de Dios, sino que estamos hablando del rey de Israel. Cuando les dice a sus siervos: quiero que me busquen una mujer que hable con los muertos, porque quiero hablar con Samuel. Por la desesperación, por lo que sentía. ¿Y qué es lo que sucede? Vean ustedes la situación tan importante que podemos aprender aquí. Los espíritus que fueron expulsados de tu vida, los espíritus que fueron sacados de tu vida para poder adquirir el nuevo nacimiento,
Son espíritus que fueron expulsados y no pueden regresar nuevamente a tu vida. No pueden regresar. Y no pueden regresar porque Dios los expulsó de nuestras vidas. No van a regresar al menos que tú vayas y los busques. Así es. ¿Sí comprenden? Carpiche. ¿Todos ustedes pueden entender esto? Esos espíritus no van a regresar al menos que tú vayas y los busques. Esa es la razón por la que hay tanta derrota en el mundo espiritual en el que los cristianos tenemos que aprender a desarrollarnos. De hecho, dice la Biblia que cuando Saúl llegó a esta pitonisa, a esta bruja, estaba hasta asustada por la situación de que los habían expulsado, de que habían sido perseguidos y que él mismo los había matado, y tenían y ella tenía frente a ella al que le tenía miedo. ¡Aleluya! Eso quiere decir que los espíritus, cuando fueron expulsados, no solamente salieron de nosotros, sino que salieron asustados por lo que ven. Aleluya. No sé si me doy a entender, pero salieron despavoridos, salieron expulsados, salieron temblando. Es más, la Biblia dice claramente que cuando Jesús comenzó a hacer la obra de redención, dice que vio caer al diablo como un rayo. ¿Cómo es un rayo? Es un chispazo de cuestión de milésimas de segundos. Pues eso es precisamente lo que Dios ve en cada uno de sus redimidos. Y óigame bien, Él no puede regresar a habitar esta casa. ¿Por qué? Porque fue expulsado. Al menos que tú lo invites otra vez, que vayas y lo busques, que vayas otra vez a la cantina, que vayas al baile, que vayas nuevamente a buscar las drogas, que vayas a buscar el placer. Si tú no haces eso, ellos no tienen poder ni autoridad para regresar nuevamente a nuestras vidas, porque tenemos el poder de Dios en nosotros, en nuestros corazones. Digan, gloria a Dios de verdad. Entonces, en el libro de los Efesios nos descubre un velo, una cortina, y nos muestra que nosotros no tenemos ninguna defensa contra Satanás ni sus demonios, al menos que nosotros nos vistamos con la armadura de Dios. Cuando nos vestimos de la armadura de Dios, tenemos la protección de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la oración. Tenemos el ayuno. Tenemos las reuniones congregacionales. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros tenemos son armas que nosotros utilizamos para poder mantenernos firmes en el llamado, en el propósito en el cual Dios nos llamó, y Él nos está asistiendo todos los días de nuestras vidas. Por eso es importante que no dejemos de congregarnos, como dice la Biblia, como algunos lo tienen por costumbre, y es una mala costumbre de un hijo de Dios, que deje de congregarse. Entonces, quiero que cada uno de ustedes y yo entendamos que si tú no traes esta armadura puesta a diario, estás a la deriva, estás sin protección, estás vulnerable a los ataques de Satanás. Por eso nos manda que nosotros nos pongamos la armadura. ¿Por qué? Porque quiere que estemos protegidos. Quiere que nosotros estemos bien, pero bien, completamente bien asegurados. Y esa es la razón por la que la Biblia nos enseña que debemos de cuidar mucho esto. Por eso Dios nos lo manda, Dios nos lo ordena. Ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Para que cuando te envíe dardos, para que cuando te envíe flechas a tu vida, tú estés protegido. Aparte de la salvación que ya tenemos,
y la razón por la que Dios hizo su parte en nosotros, aparte de haber recibido esta preciosa salvación, óigame bien, nosotros ya hemos recibido la salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos redención a través del derramamiento de su sangre, y ahora nos da a nosotros una responsabilidad. O sea, Dios no nos dejó simplemente, ya los salvé, ya los redimí, ahora los voy a poner en una vitrina para que se vean bien bonitos. No, Él nos dio una responsabilidad para que nosotros nos cuidemos. Nos dio responsabilidades para que tú puedas ponerte la armadura de Dios. Y para poder tú ponerte la armadura de Dios, necesitas creer. ¿Saben por qué? Porque creer en la palabra de Dios es lo más importante. Por esto tenemos que estar nosotros ceñidos por la palabra de verdad. La palabra ceñir significa ajustarse el cinturón. Y para poder creer necesitas venir a la Biblia. Necesitas a través del conocimiento adquirir el escudo de la fe. ¿Por qué nos sirve el escudo de la fe? Porque es la que detiene los dardos que vienen hacia nosotros. Y fe significa creer que estamos realmente peleando una batalla espiritual y que van a venir ataques a nuestras mentes, a nuestras pasiones, a nuestras ambiciones, a lo que queremos, a lo que buscamos, y nosotros tenemos que estar preparados con el escudo de la fe para poder repeler toda acechanza del enemigo, y porque necesitamos utilizar la fe, que es lo único que nos puede dar a nosotros las habilidades y las capacidades para ver los dardos del enemigo. ¿Y por qué muchos no creen? ¿Por qué muchos no están conscientes que estamos en una guerra? Nosotros desde el día en que nos entregamos a Cristo estamos en una guerra espiritual. Por eso a lo mejor es que muchos no se la ponen, porque no están conscientes de que están en una guerra espiritual. Porque su propósito, óigame bien, el propósito del enemigo es derribarnos al suelo, causarnos problemas mentales y problemas espirituales. Pero sin embargo, cuando venimos a la Biblia, vemos que la verdad es algo que debemos de considerarla como una de nuestras prioridades para nuestra armadura. Y la pregunta es, ¿qué cosa es verdad? Como le preguntó Cristo a Pilato. ¿Qué cosa es verdad? La Biblia. La Biblia es la verdad absoluta. Aquí, a través de la Biblia, nos dice claramente que Jesús, cuando estaba aquí en esta tierra, Él dijo, yo soy la verdad. Y cuando Él dice, yo soy la verdad, vemos entonces que esa es la razón por la que si cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo y nos hemos entregado a Él, es imposible que si tú ya le estás sirviendo a Él, no conozcas la verdad. ¡Aleluya! Si tú te has entregado a Jesús, si le estás sirviendo a Él, si estás entregado a su servicio y estás en la verdad, porque Jesús es la verdad, entonces creo que de sobra basta decir que estás dentro del conocimiento de la verdad. La verdad es la palabra aletheia del griego, que significa la realidad en contraste con la apariencia. ¿Qué es la realidad? La realidad, para los que ven, para los que tocan, para los que gustan, esa es la verdad relativa. Pudiéramos decir que es la verdad que cada uno de nosotros puede decir que tiene. Pero sin embargo, vemos que la Biblia nos revela que todo lo que nuestros 5 sentidos perciben es apariencia, porque tú puedes tener tu verdad. Buda tenía su verdad, Confucio tenía su verdad, Smith tiene su verdad,
pero es una verdad relativa, no es una verdad absoluta, es la verdad de la apariencia. Por eso, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que estos hombres actuaron y se movieron percibiendo y moviéndose solamente en sus 5 sentidos, en apariencia. Y que las cosas que no se ven, vemos también en la palabra de Dios, que todo lo que no se ve, esas cosas que no se ven son más reales que las que se ven. Porque lo que se ve es temporal, dice la Biblia, mas lo que no se ve es eterno. Aleluya. Romanos 1:20 dice que nosotros podemos ver la potencialidad invisible de Dios a través de las cosas criadas. Y cuando vemos lo criado, entonces podemos ver, dice allí en esa porción de la Biblia, que detrás de eso criado hay un poder invisible que crió todas las cosas, de modo que somos inexcusables. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos adentramos en los pensamientos de Dios. Cuando venimos a la palabra de Dios, nos adentramos en sus pensamientos, nos adentramos en sus caminos, y Dios saca todo lo que nosotros teníamos, absolutamente todo, lo saca completamente de nuestras vidas y nos da algo que es completamente nuevo. Y ustedes y yo, ahí estamos entonces ahora descubriendo entonces la importancia de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es algo que es completamente nuevo. Completamente nuevo. Es exactamente lo que Dios está haciendo. Está sacando nuestros pensamientos y acomodando los suyos. Está sacando la verdad que nosotros tenemos, que es la verdad de la apariencia, y está transmitiéndonos la verdad absoluta. Está sacando lo que yo creo y estamos adquiriendo lo que la Biblia nos está a nosotros revistiendo con la verdad. Todo, absolutamente todo está siendo, renovado. Y en esta renovación es donde nosotros comenzamos a adentrarnos en el mundo espiritual. Y cuando estamos dentro del ambiente espiritual que nos rodea por el ambiente de la palabra de Dios, por la alabanza, la adoración, por la lectura de la Biblia, y entonces comenzamos a crear un ambiente donde comenzamos a descubrir que realmente hay un mundo espiritual a nuestro alrededor, dañino, peligroso, y que es muy importante que nosotros lo descubramos. Todos los hijos de Dios, todos los cristianos tienen que descubrir que hay un mundo espiritual que nos rodea, que trastorna las mentes de los hombres, que hasta los hace dementes, que los hace andar por los callejones, que los hace que anden arrastrándose en una vida inmoral, o también los hace que pierdan verdaderamente el sentido de lo que es la vida que nosotros tenemos de parte de Dios. Para poder nosotros adquirir los pensamientos de Dios, o sea, la realidad, tenemos que venir a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que la realidad que nosotros estamos viviendo es en el mundo invisible espiritual. No sé hasta dónde nosotros podamos percibir esto. No sé hasta dónde nosotros podamos comprender esto, pero nosotros entramos en una realidad de un mundo espiritual al que Dios nos ha llamado, y por eso es que los cristianos son tan raros y tan difíciles de entender en el mundo. ¿Por qué? Porque creemos en las cosas que no se ven, porque esperamos la venida de Cristo. Él dijo que vendría a levantarnos, Él dijo que vendría por nosotros, Él dijo que si estaríamos vivos cuando Él venga iba a transformar el cuerpo que ahora tenemos para ser semejante al cuerpo de su gloria, y que iba a resucitar también a los que murieron en Jesús.
¿Por qué creemos en todo eso? Porque entramos en un ambiente espiritual donde Cristo está a cada uno de nosotros instruyéndonos, preparándonos, enseñándonos que ese es el mundo real al que Él nos quiere llevar, si tú estás de acuerdo con Él. Dios nos llamó a trascender mucho más allá de nuestros pensamientos. Nos llamó a trascender mucho más allá de lo que vemos y de lo que tocamos. Por eso luchamos constantemente con lo que vemos, con lo que tocamos, porque a veces son cosas atractivas que llaman nuestra atención, que quisiéramos tenerlas, pero sabemos que al adquirirlas podemos perder lo espiritual que nosotros hemos recibido de Dios. Y se pone en riesgo nuestra vida espiritual. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que esta realidad es Jesucristo. La realidad es el mundo invisible espiritual, en contraste con todo el mundo que nos rodea. El poder, la vanagloria, las diversiones, los placeres, las riquezas que esta vida puede ofrecernos. Todo esto es solamente un oasis. Nada es real. Aunque los pudieras tener y los disfrutes, no son reales. Son oasis. ¿Y qué es lo que sucede con un oasis? Es una mera apariencia, no es la verdad. Porque nada de esto te puede dar la felicidad. Y qué bueno que pudieras tener un Rolls Royce para el lunes, un Lamborghini el martes, un auto para cada día. Está excelente, pero no pierdas lo que tienes. Las riquezas no son malas. La Biblia no dice que ser rico es malo. ¿Qué es lo malo? El amor a lo que tienes y lo cambies por Jesús. Ojalá que hubiera hermanos que vinieran en un domingo en un Rolls Royce y en otro en un Lamborghini el siguiente domingo. Pero humildes, sencillos. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo en su corazón. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces nos damos cuenta que nada de esto nos da la felicidad. ¿Por qué una persona que aunque tenga todo busca a Jesús? Porque sabe que lo que tiene no es lo que le da la felicidad. Y cualquiera que beba, dijo Jesús, de la apariencia, de lo que se ve, de lo que se toca, volverá a tener sed, como le dijo a la mujer samaritana. Jesús, cuando comenzó a hablarle, le dijo: 5 maridos has tenido. O sea, ya tenía 5 divorcios y estaba en el proceso del 6º. Y le dice: y si tú sigues en ese camino, volverás a tener sed. ¿Por qué? Porque eso no es lo que te da la felicidad. Y a veces los jóvenes a lo mejor se desesperan. Y yo quisiera tener un novio, una novia. Y luego voltean: no, aquí está pelón, aquí tiene cara de caimán. No, aquí no hay. ¿Por qué? Porque se desesperan. ¿Y sabe qué? Dios es el único que le puede dar la felicidad al hombre, a los jóvenes. Si ustedes tienen a Cristo es para que sean suficientemente felices. ¿Por qué? Porque Jesús es la realidad, no el mundo que nos rodea. Cristo es la verdadera realidad. Si estás buscando saciarte con las cosas de este mundo, vas a volver a tener sed. Vas a volver a tener sed. ¿Por qué? Porque la sed de nuestra alma no se sacía con las cosas materiales. La razón es muy sencilla. No hay nada en este mundo que nos pueda saciar nuestro vacío espiritual. En 1 de Juan 2:15 al 17, vean ustedes cómo el apóstol Juan describe esto. No améis al mundo. 1 de Juan 2:15 al 17. Y la pregunta es: ¿se referirá a Dios que yo no ame y que no disfrute de las montañas, de los ríos, del mar, de las estrellas, de la creación? ¿A eso se está refiriendo Dios? No, no se está refiriendo a eso. No se refiere al universo, sino que nos lo aclara.
cuando dice las cosas que están en el mundo, escuche bien, los deseos de la carne o las complacencias de la carne, la complacencia de la vida, los ojos codiciosos, todo eso es lo que pertenece al mundo. No está hablando de la creación, sino que está hablando de todo aquello que tiene que ver con los placeres y que nos apartan del placer de servirle a Dios. Pero sin embargo, dice, el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Entonces nos está haciendo a nosotros ver un contraste entre lo que es apariencia y lo que es real. Aleluya. Todo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, pero si no estás dentro de la voluntad de Dios, estás propenso a perderte y a desaparecer de la memoria de Dios. O sea, tenemos que aprender que yo no me guío por los ojos, sino que yo camino por la fe. Tenemos que entrenar los ojos para aprender a vivir en la realidad, porque los ojos son tremendos. Y cada vez que tienen la oportunidad, quieren deleitarse, o nuestras pasiones, o a lo mejor puede haber oportunidades para pecar contra Dios, para ser infiel. Cualquier área de tu vida, quiero que sepas que tú y yo necesitamos entonces tener un entrenamiento para que aprendamos a utilizar los ojos. Gloria a Dios. Para que nuestros ojos no se conviertan en un ataque contra nosotros mismos y nos autodestruyamos. Por eso es que todos los que entienden este mensaje se dan cuenta que lo que vemos, que lo que tocamos, que lo que palpamos pueden a lo mejor saciarnos a nosotros, pero estamos a lo mejor en ese momento dándole entrada nuevamente a los espíritus que antes Dios había despojado de nosotros, y los estamos invitando y los vamos a buscar. Aleluya. En Juan 8:44, Cristo utilizó un lenguaje que no se entiende con la mente natural. Escuchen ustedes. Les dice a estos: ustedes son de su padre el diablo. Y vean ustedes, y sus deseos quieren hacer. Aquí vemos que habla de la verdad. Aleluya. ¿Por qué habla de la verdad o habla la verdad? Porque les dice que en tus deseos se manifiesta a qué naturaleza perteneces. Aleluya. Aquí es donde está el secreto. ¿Cómo se manifiesta lo que Cristo estaba diciendo? Se manifiesta y actúa y se mueve de acuerdo a la naturaleza a la que tú perteneces. Aleluya. Si eres una persona que no ama las cosas de Dios y que te llama más la atención el mundo, eso quiere decir que estás tú demostrando la naturaleza a la que perteneces. Se oye duro, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero es lo que dice la Biblia. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hago lo que la Biblia dice. Cuando Jesús habló esto, estaba claramente haciendo una distinción. Comienza a hacer una distinción, y eso es precisamente lo que cada cristiano tiene que aprender, que tenemos que aprender que existe y que debe haber una distinción. Debe de manifestarse lo que es un hijo de Dios. ¿Qué es lo que es los frutos del Espíritu Santo? Benignidad, fe, bondad, paz, templanza. Imagínense, contra todos estos frutos no hay ley. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manifestamos todos estos frutos, entonces quiere decir que realmente estamos manifestando la naturaleza a la que nosotros pertenecemos. Pero toda desobediencia, todo lo que va en contra de lo que es la palabra de Dios, entonces también manifiesta la naturaleza a la que tú perteneces. Es por eso que el cristiano es la persona que comienza a distinguir entre la apariencia y la realidad. ¿Y sabe qué? Para que usted sea muy honesto con usted mismo, va a tener que hacerlo donde quiera que esté. Porque a veces hay pecados ocultos y que a lo mejor los pueden
efectuar personas que no son capaces de enfrentarlas. Enfrentar los pecados ocultos es solamente de aquellos que realmente tienen dentro de sus vidas las capacidades y las habilidades espirituales para confrontarlos. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque puedes andar por allá donde nadie te ve y eres uno, y en la iglesia eres otro. Santo. Y por esa razón tenemos que nosotros aprender a distinguir esto en nuestras vidas. Nosotros somos hijos de Dios todo el tiempo, siempre, 24/7 somos hijos de Dios. Donde quiera que estamos, nosotros estamos ceñidos con la verdad, estamos ajustados con la verdad y tenemos la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es algo que es constante, es algo que es dentro de nosotros, algo natural, es como parte habitual de nuestras vidas, la naturaleza espiritual. No puedes decirte, ahora me voy a quitar un poquito la naturaleza espiritual y luego me voy a ir con el diablo un rato y luego después me la pongo otra vez. No, los hijos de Dios no pueden hacer eso. O eres o no eres, o estás en la realidad o estás en la apariencia. Aleluya. Por eso, cuando comenzamos a distinguir esto, estamos distinguiendo entre lo que es cierto y lo que no es cierto, entre lo que es real y lo que no es real, ceñidos por la verdad, porque esta es la fuerza integral de una vida de victoria. Escúcheme bien, esta verdad que nosotros hemos recibido es la fuerza que nos integra a una vida de victoria, nos integra a una vida de fuera de la apariencia. Nos enfrenta con un mundo espiritual en el que ustedes y yo como cristianos nos convertimos en cristianos íntegros, de limpia conciencia. Renunciamos a todo lo oculto. ¿Por qué? Porque decidimos ser transparentes. Y cuando tú eres transparente, no te imaginas las bendiciones de Dios, la revelación de la Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios, la seguridad que empiezas a adquirir. Te empiezas a despegar completamente de las cosas del mundo y empiezas a entrar en un ambiente espiritual donde tienes la seguridad, la confianza, la certeza de que si Cristo viene hoy por mí, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él porque me voy con Él. Amén. Y te acuestas en paz, Amén, así es. como decía el salmista. En paz me acostaré y fuera las pesadillas, porque así mismo voy a dormir. Y en la mañana me levantaré, Aleluya. agradecido con Dios, Amén. confiado en Él. En esta preciosa tarde quiero decirte algo muy importante. Decídete a ser transparente. ¿Cómo puedo decidirme yo a ser transparente? Que seas el mismo en tu casa, que seas el mismo en tu trabajo, que seas el mismo en tu familia, que seas el mismo en tus hijos, que seas el mismo donde quiera que andes. Decídete a ser transparente. Si lo haces, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, la verdad está protegiéndonos contra las acechanzas del diablo. ¿Me escucharon bien? Si lo hacemos, la verdad está protegiéndonos, está cubriéndonos contra las acechanzas del diablo. Pónganse de pie en esta tarde. Vamos a decidirnos a ser transparentes.